Salut mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Hoy para este nuevo video vamos a estudiar la E y no la E, la E. Si has visto los otros videos, tú sabes de qué hablemos. Yo hago como así, pues un video así sobre cada letra con 15 palabras que empiezan con esta letra, con la traducción, el buen ortografo, la buena pronunciación y un ejemplo de cómo se usa en una frase. Hoy estamos con la letra E, que es un sonido y es una letra que a veces les pone problema. Entonces espero que este video te va a servir. También no olvides de mirar los otros videos. Si quieres ir más allá en tu aprendizaje, puedes aprender conmigo. El link está abajo y empezamos. Donc, premier mot avec la lettre E, primera palabra con la letra E, le verbe écrire. Écrire, me vas a decir si es con una E. Sí, pero eso entra, es el sonido E, pero escrito con una E, accent aigu. Écrire, que es escribir en francés. Por ejemplo, en un ejemplo, il aime beaucoup écrire des livres. A él le encanta mucho escribir libros. Il aime beaucoup, beaucoup, O-U, E-A-U dans el sonido O et U dans el sonido U, beaucoup, no suena la P, écrire des livres, escribir libros. Después la persona él, que eso les pone problema, porque ustedes confunden la él, que es el femenino en francés, con él e ele, que es el masculino en español, y bueno, eso les pone problema. Entonces ahora vamos a ver él, que se escribe como si se decía ella, porque hay doble L, pero se dice él, es ella, el ella de ustedes. Y por ejemplo, en una frase, elle est amoureuse de lui, elle est amoureuse de lui, ella está enamorada de él. No se dice elle est amoureuse de lui, o quizás sí, se puede quizás hacer la liaison, aunque suena un poquito raro. Mejor decir no, elle est amoureuse de lui. Mais los dos se dicen. Elle est amoureuse de lui. Amoureuse, que es el femenino de amoureux. Amoureux, si es el masculino, sería así, amoureux. Pero hablamos de ella, entonces, elle est amoureuse de lui. Después, español. En francés se dice español, se dice igual, la misma pronunciación entre el francés y el español de la palabra español, aunque aquí es con una ñ y nosotros con una gn. La G y la N, la G y la N, dan el sonido ñ, español. Il sait parler español, elle sabe hablar español. Il sait parler español. No hay dificultad. Seguimos. Essayer, con doble S, con esta griega que dan el sonido y, essayer. Verbo infinitivo, en español es intentar. En una palabra, il faut essayer avant d'acheter. Il faut essayer avant d'acheter. Hay que comprar, hay que probar antes de comprar. Il faut es como hay que, il faut es como tenemos que. Il faut essayer avant d'acheter. Il faut essayer avant d'acheter, dos verbos infinitivos. L'été, été, una estación muy rica. L'été, été, que es verano en español. L'été est ma saison préférée. Verano es mi estación favorita. L'été est ma saison préférée. Ahí con tres veces le E accent aigu, pardon. Et E porque hablamos de saison, de ma saison, que es femenino. Sigue la palabra enfant. Entonces, es el mismo sonido nasal, pero que se escribe de dos maneras diferentes. E-N, A-N, enfant. Que es un niño. Tes enfants sont très calmes. Tus niños son muy quietos, son muy tranquilos. Tes enfants sont très calmes. Calme con una S porque hablamos de les enfants, tes enfants, que es plural. Tes enfants, los tuyos, tus niños. Entrer,
entrer, con R al fin, igual verbo al infinitivo en francés, que significa entrar. Je suis entré dans sa maison. Yo entré en su casa. Je suis entré. Con el verbo être. Je suis entré. El auxiliaire être. Entrer et je suis entré dans, no se dice la S, dans sa maison. Maison, casa. Étudiant. Étudiant. Si sale una mujer sería estudiante, con una E. Luego estamos con el masculino, étudiant. Que es estudiante en espagnol. Je suis un étudiant de francés con Olivier. Francés con Olivier, que es mi formación. Je suis un étudiant de francés con Olivier. Yo soy un estudiante de francés con Olivier. Je suis un, hacemos la liaison entre el S y la U. Je suis un étudiant de francés con Olivier. Bienvenido. Europe. Europe, el continente. Europe. Europe. Suena, es raro como suena. Europe. Europe. La E et la U dans le sonido E. Europe. En espagnol, Europa. La France fait partie de l'Europe. Francia hace parte de Europa. Ustedes no dirían la Francia, pero nosotros sí. Metemos este artículo la, artículo que define al singular. La France fait partie de l'Europe. Fait partie, IE, porque es la France femenino. La France fait partie de l'Europe. L'Europe. Después sigue la palabra que es el I de ustedes, con una ET que no suena. Elle et moi sommes amis. Elle et moi, podríamos decir mejor, elle et moi, nous sommes amis. Ella y yo somos amigos. Elle et moi, nous sommes amis, con la liaison ahí entre la S y la A. Escalier, que es escalera en espagnol, escalier, escalier. Je suis en haut des escaliers. Je suis en haut des escaliers. Alguien te llama abajo, tú estás arriba. Je suis en haut des escaliers. Estoy arriba de las escaleras. Je suis en haut. Je suis en haut. Entonces, je suis en, hacemos la liaison. En haut. En haut. Je suis en haut. Haut. Veamos 4 letras, escuchamos solamente una. Raro, ¿no? Pues que la H no suena en francés, casi no. La A et la U dans el sonido O. Y la T no suena. Je suis en haut des escaliers. Otra vez la liaison. Des escaliers con S porque es el plural. Être. Muy importante. Le verbe être. El verbo être. Être. Que es de ser o estar. Être ou ne pas être, telle est la question. Una cuestión muy filosófica. Ser o no ser. That is the question. Así es la pregunta. No sé cómo se traduce muy bien en español, pero creo que me entendiste. Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Telle, deux L porque hablamos de la question, que es femenino. Telle est la question. Así es la pregunta. Énergie, 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 que es también el nombre de una radio en francés muy conocida, pero que se escribe así. Énergie. Entonces es muy bueno el nombre porque si tú leas las letras en francés, énergie. Énergie. Bueno, ahí sabes. Énergie, energía. J'ai besoin d'énergie pour jouer au football. Necesito energía para jugar al fútbol. J'ai besoin, necesito. Tener necesidad. Yo tengo necesidad. J'ai besoin d'énergie pour bien jouer au football. Energía también, énergie, c'est l'énergie, l'électricité, la luz. Étoile. Étoile, estrella, étoile. Les étoiles brillent dans la nuit. Las estrellas lucen en la noche. Les étoiles brillent dans la nuit. Les étoiles brillent. ENT, porque es un verbo que está conjugado al plural, porque les étoiles brillent dans la nuit. Y para terminar, exercice. Exercice. Ejercicio. C'est la fin de l'exercice. C'est la fin de l'exercice.
es el fin del ejercicio. C'est la fin de l'exercice. C'est la fin, F-I-N, de l'exercice. Ici es el fin del ejercicio porque ya lo lograste, me escuchaste hasta ahora. Te felicito con este quinto video de la letra E, pero te falta todas las que siguen y las de antes también. Si quieres mejorar tu nivel de francés, te aconsejo verlas. Et on se voit para la A, B, C, D, E, F, para la letra F. Ciao.